Muy buenos días a todos. Henry ya me robó la lectura de hoy. Ustedes ya la escucharon, entonces les dejo con una pregunta. ¿Cómo se llama la predicación de hoy? La serie, ¿cómo se llama? El Evangelio que predicamos y las ofrendas. Muy bien, 100 puntos para Vika. El Evangelio que predicamos y las ofrendas. Entonces hoy hablamos algo del dinero, de fondos, de cosas y buscamos qué podemos aprender de la Biblia. ¿Está bien con la acústica así? ¿Sí? Ok, porque yo escucho algo aquí. He escuchado muchas personas diciendo qué bendición, Dios me ha dado un mejor trabajo, me ha dado mejores ingresos, Dios me ha dado un carro, una casa mejor y muchas otras cosas. En pocas ocasiones he escuchado personas que dijeron, qué bendición, que Dios me ha dado la oportunidad de dar una buena ofrenda para el ministerio. Poco se oye. Tal vez tampoco es tan bueno hablar mucho de eso, pero no he escuchado mucho eso. Las ofrendas, los diezmos, los fondos en la iglesia es un tema, a veces temas complejos en las iglesias, ¿verdad? Es un tema que trata cada uno, que es parte de la iglesia, más los líderes de la iglesia, y en algunas ocasiones ha complicado bastante el manejo de la iglesia este tema. En general, si hablamos de ofrendas, si hablamos de los fondos de la iglesia, en general se escucha que, bueno, los fondos están un poco bajos y las posibilidades de usarlo están muy altas, ¿verdad? Casi en general se escucha eso, se puede tener más o se necesita más. En pocas ocasiones se escucha del contrario. Hace pocos días, hace como 2 semanas, conocí una fundación, una organización cristiana que en el primer momento me pareció como raro, como extraño, pero ellos venden asesoría a iglesias y a organizaciones cristianas, así en el slogan, para mejorar los ingresos. Pero ellos asesoran a iglesias y a organizaciones cristianas para el manejo de fondos y garantizan que por lo menos se aumenta un 20%, se mejora un 20% el presupuesto de la iglesia, de la organización, se aplican su asesoría. Y es una organización que no cobra poco, ¿verdad? Ellos venden una asesoría profesional y depende del caso, cobran 5,000 euros por la asesoría y garantizan que después de este pago se mejora el presupuesto por lo menos por un 20%. Yo dije, me parecía poco extraño, pero después conocí las personas que lo hacen personalmente y conocí 2 personas con un gran corazón a Cristo, con una gran pasión de un trabajo global en el área cristiano, y solo me dijeron, en las iglesias, en las organizaciones cristianas se mueven muchos fondos, pero hay capacidad de mejorar el uso de los fondos. Eso es su propósito, ¿verdad? Pero es un tema complejo, el tema de ofrendas y todo. Y en general, si hablamos de ofrenda, mi primer pensamiento, que es bueno, que es malo, el primer pensamiento mío es, dar más es mejor. Creo, no sé cómo piensan, pero si puede dar más es mejor. Hoy en la lectura que ya leímos, y lo vamos a repetir varias veces estos versículos para descubrir algunas cosas que Jesús nos deja. Vamos a descubrir que la calidad de la ofrenda no tiene nada con la cantidad que damos. La calidad de la ofrenda
no llene nada con la cantidad. Dar poquito puede ser mucho mejor que dar grandes cantidades. En la lectura leemos, ¿verdad? Ya lo leímos, solo voy a repetir 2 puntitos por el momento, después vamos a repetirlo poco a poco. O voy a repetir 3. Jesús observaba cómo la gente echaba. Y miró que muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Creo aquí tenemos más o menos en vista la lectura de hoy, ¿verdad? Jesús observaba, muchos ricos dieron mucho y una viuda pobre echó 2 moneditas de muy poco valor. ¿Qué era la situación de las ofrendas en el tiempo de Jesús? Es mi primer punto. Las ofrendas en el tiempo de Jesús. Jesús se sentó frente al lugar. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas. Solamente este párrafo ya me deja unas preguntas. Jesús, en mi vista, si lo leo así, hizo algo que no me parecía muy apto, ¿verdad? Sentarse frente al cajón, frente a la alcancía y ver qué echa la gente. Yo en mi iglesia creo no lo permitiera eso, ¿verdad? No sé cómo le parece a ustedes, ¿verdad? Pero me parece un poco extraño. Jesús observando quién echa qué cosa. Entonces 2 preguntas. ¿Por qué Jesús observa lo que la gente echa en la alcancía? Me interesa encontrar una respuesta a esta pregunta. ¿Y qué es el propósito de Jesús a ver qué echan? Entonces en el primer punto vamos a ver estas 2 cosas. En general digo, las ofrendas deben ser algo muy personal. Cada uno debe saber qué da y es algo que no es tanto en público. Pero de alguna manera en el tiempo de Jesús, en el templo, no tenemos toda la explicación, pero había ofrendas en las alcancías que eran de alguna manera pública. Y hay una explicación, no sé si es la más real, pero es posible que había un sacerdote, había diferentes alcancías para diferentes propósitos, en parte para también cubrir gastos de distintos sacrificios, que eran sacrificios generales que dieron todos los días o todas las semanas, y posiblemente el sacerdote orientó, si quieres aportar para eso puedes darlo aquí, y como orientación puede estar eso es más o menos que correspondía. Eso algunos explican de esta manera. Y es posible que de esta manera las ofrendas eran algo público, ¿verdad? Pero no lo encontramos esta información en la Biblia, ¿verdad? Son teorías que pueden tal vez ayudarnos un poco, porque en parte era pública la cosa. Pero cada cancillería tenía un propósito diferente y un uso destino. Yo puedo imaginarme si las ofrendas eran algo en público y que si llegó una persona como esta persona mencionada aquí, una viuda pobre que casi no tenía nada, que no logró a un fondo mínimo que pueda alcanzar a una ofrenda como de recomendación, se sintieron mal. Querían tal vez aportar algo, pero se sentían más y creo a ver más fácil no aparecer que dar poquito. Y puede ser que eso es el contexto que Jesús observa. En los tiempos más antiguos, en el comienzo de las ofrendas y sacrificios, ¿verdad? No escuchamos de una alcancía en el tabernáculo, ¿verdad? Siempre trajeron
los animales y los alimentos en físico, en especia, y lo dieron para los sacrificios, para las ofrendas. No lo trajeron en moneda. Más tarde, ya en el tiempo del templo, Salomón, sabemos, construyó el templo, y algunos años después, bajo el reino de Joás, era un rey de Judá, leemos la primera vez que él puso una alcancía en el templo para recoger fondos para el mantenimiento del templo, porque el templo ha sido como deteriorado y necesitaban fondos de repararlo, había un descuido y quería repararlo. Entonces eso es la primera información en el templo donde escuchamos de una alcancía para dar aportes económicos. Y ya de Josías adelante hasta el tiempo de Jesús pasaron otros, no sé, tal vez 500, 600, 700 años. Parece que este sistema económico se cambió más y más. Y ya escuchando algunos mensajes de Jesús, notamos que no solamente era con un enfoque de aportar para el templo, sino se convirtió en un negocio. Conocemos la historia de Jesús, como limpió el templo, ¿verdad? En el patio ya había negocio de animales y de todo. Uno pudo ir y comprar las cosas que quería y llevarlo para los sacrificios. Pero, ¿qué dice Jesús que era? Una cueva de ladrones, ¿verdad? Entonces, el buen propósito de las ofrendas, de los sacrificios, de todo eso, se convirtió en un negocio sucio. Podemos decirlo así con nuestras palabras. En ciertos momentos. No significa que todo estaba malo, pero algunos se aprovecharon. Nosotros hoy, ¿verdad? Hoy pasamos con también se dice alcancía, ¿cómo? La bolsita. El forjillo, ¿correcto? Y recogimos ofrenda, ¿verdad? Siempre es parte de nuestro culto, ¿verdad? Y eso muestra que las ofrendas son parte del evangelio que predicamos, ¿verdad? Las ofrendas son parte del evangelio que predicamos. Y unos echan, y aún aquí lo practicamos, ¿verdad? Siempre aparece el número de la cuenta. También lo podemos hacer por transferencia a cuenta Bancolombia, ¿verdad? También encontramos nuestras maneras de hacerlo. Y yo a veces me siento mal que no he hecho nada al país, ¿verdad? Porque lo hago por transferencia, pero no debe afectarnos, ¿verdad? Y hay muchas maneras de hacerlo. Creo, son cosas técnicas, ¿verdad? Pero hoy no hablamos de cosas técnicas, sino de alguna motivación. ¿Por qué damos las ofrendas? Porque Jesús dice, lo poquito puede ser mejor que mucho. Se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaban sus monedas en las alcancías en el templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades. ¿Qué piensan? Muchos ricos echaban grandes cantidades. ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? Yo creo eso puede ser algo muy bueno y muy importante, ¿verdad? En este tiempo había una gran generosidad entre el pueblo judío. Había mucha gente que compartieron mucho. Muchos ricos echaban grandes cosas. Y en el Antiguo Testamento encontramos diferentes situaciones que siempre, si lo leo, me sorprenden. El problema no era la falta de generosidad en general, ¿verdad? Hoy en día tendríamos que observar que es nuestro problema. En este tiempo, en general, no era el problema. Si recordamos un tiempo bastante atrás, en el momento cuando el pueblo de Israel cruzó por el desierto, ¿verdad? Los 40 años, después, creo, de un año saliendo de Egipto, o menos de un año, Jesús dice, construyanme un arco, ¿verdad? Un arca, el tabernáculo, ¿verdad? Y Moisés recibió los planes y la orientación de Dios y dio orientación a la gente para que puedan aportar de las cosas que tenían. Tenemos en mente, ¿verdad? Salieron como esclavos de un país extraño, ¿verdad? Están en medio de un camino a una tierra prometida en un desierto. Y en Éxodo 35, versículo 4 leemos,
tomen de entre sus pertenencias una ofrenda para el Señor. Todo el que se sienta movido a hacerlo, presenta al Señor una ofrenda de oro, plata, bronce, lana, púrpura, carmín y otros materiales. ¿Quién? Todo el que se sienta movido a hacerlo. Era la orientación de Moisés. En el versículo 21, unos 15 versículos después, leemos: y todos los que en su interior se sintieron movidos a hacerlo, llevaron una ofrenda al Señor para la obra de la tienda de reuniones. La gente entendió y buscaba con qué compartir que tenían, ¿verdad? Después, en el siguiente capítulo, Éxodo 36, leemos: todos los artesanos y expertos que estaban ocupados en la obra del santuario, los que construyeron, ¿verdad?, que usaron los materiales, suspendieron su trabajo para ir a declarar a Moisés. ¿Qué pasó en este momento? Puedo decir, ¿verdad? Suspendieron su trabajo y se buscaron a Moisés, había un problema. La gente está trayendo más de lo que se necesita para llevar a cabo la obra del Señor manda hacer. ¿Qué era el problema? Ya no sabían qué hacer con las muchas cosas que trajo el pueblo, recordándonos, saliendo de esclavitud, estando una mejor vida en la tierra prometida. En medio de eso desafío están aportando cosas valiosas, oro, plata y materiales muy, muy ricos. Entonces Moisés ordenó que corriera la voz por todo el campamento, que nadie, ni hombre ni mujer, haga más labores ni traiga más ofrendas para el santuario. Yo creo que es para nosotros hoy un caso extraño, ¿verdad? Nunca en la iglesia he escuchado: por favor, no traigan más. Yo no lo he escuchado. Muchas veces no nos alcanza el presupuesto, pero en medio de esta situación, por favor, no traigan más. No he escuchado en mis 50 años este problema, me disculpan. Y sabiendo que era un pueblo que pasó una situación muy, muy difícil. Un pueblo que vivía de la mano a la boca, ¿verdad? ¿Qué recogieron en la mañana? Al maná. El otro día mejor dicho, era una vida difícil y en dependencia total al Señor, ¿verdad? Pero tenían que parar que la gente aporte más. Creo es algo que nos puede enseñar algo sin decir más. Unos siglos después, Salomón construyó el templo y leemos que en 10 días sacrificaron 22,000 bueyes, 120,000 ovejas para inaugurar el templo. Siempre me extraña escuchar números. Había gran generosidad del pueblo. Había gente que estaban movidos del corazón, agradecidos que Dios está con ellos. Dieron con gozo, entregaron a la obra del Señor lo que tenían disponible. Después en la iglesia primitiva escuchamos ejemplos donde la gente hasta que vendieron sus propiedades para el sostén de la iglesia. Y también sabemos que no todo era tal vez la mejor decisión a veces, ¿verdad? Y también había momentos en el Antiguo Testamento que las cosas no estaban tan bien. En Maleachi leemos, ¿verdad?, que también había otros momentos donde Maleachi escribe: ustedes, la nación entera, está bajo gran maldición, pues a mí, ¿a quién están robando? A mí es que a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Conocemos estos versículos, ¿verdad? Entonces, no todo el tiempo era así, pero en general había una gran generosidad. Y las ofrendas en el día de hoy para nosotros, lo que recogimos aquí, los diezmos, las ofrendas, lo que aportamos a Bancolombia, ¿qué propósito tienen estas ofrendas? ¿Qué importancia tienen bajo este evangelio que predicamos?
Nosotros como familia, ¿verdad? Somos enviados como misioneros aquí a Colombia y sí, dependemos de ofrendas y donaciones de hermanos y iglesias para cubrir nuestros gastos aquí. Sin ofrendas, sin aportes económicas en el reino del Señor, sería difícil avanzar con las obras. Si pensamos aquí en el mantenimiento del local, con los arriendos, con la familia pastoral, ocurren muchos gastos, ¿verdad? Y así podemos hacer una lista larga donde se necesitamos fondos. Fondos que podemos decir que no caigan del cielo como el maná, sino que salgan de la mano de nosotros, ¿verdad? Y yo les confío sinceramente, los primeros años yo en el ministerio me costó aceptar vivir de las ofrendas de otros. Yo me sentí mal que otros toca trabajar por mí. Yo antes tenía mis propios ingresos y no me ha sido fácil aceptar que yo vivo por el sostén de otros. Y no sé cómo va a otras personas que viven en los ministerios. Pero en la historia conocemos también la historia de Israel. Josué entregó los terrenos a los tribus, ¿verdad? Entregó terreno productivo a los 11 tribus, o a todos los tribus menos a los tribus de los levitas. Para ellos no recibieron un terreno amplio donde vivieron entre las otras tribus. Y los levitas eran encargados como sacerdotes para todo el pueblo. Y dependían de las ofrendas, de los diezmos, de los aportes de los otros tribus. Los otros tribus recibieron suficiente terreno, suficientes oportunidades productivas para aportar. En este momento era una norma del diezmo, ¿verdad?, que ayuda al sostén de los levitas. Y entonces ellos recibieron más, en general un poco de este 10% más, porque los levitas no recibieron terreno y aportaron eso, y los levitas vivieron de eso para su sostén. Yo creo que el propósito de Dios era que los levitas viviesen en unas condiciones similares como el resto del pueblo. Vivir del sostén en el ministerio por ofrendas no significa que tenemos derecho a riquezas extraordinarias, que tenemos privilegios fuera de lo común de la sociedad, pero tampoco significa que decimos, bueno, viven de la ofrenda, viven de lo que demos y no importa si pasan pobreza o cosas. Yo creo que la idea de Dios es que sea algo equilibrado entre los que compartimos y los que dependemos de eso. Ni aprovechando, ni maltratándose. Tal vez hasta aquí el tema de la ofrenda del tiempo de Jesús y para nosotros hoy. ¿Cuáles son los motivos para ofrendar? ¿Cómo decidas cuánto aportas? Una pregunta, ¿cómo lo decidas? ¿Y cuál es tu motivación? Y yo creo la mayoría de nosotros quisiera dar más de lo que queremos. Quisiéramos dar más, pero ¿qué es el obstáculo? Hay muchas oportunidades donde podemos dar, pero en eso también encontramos nuestras limitaciones económicas. Sabemos que desde tiempo el costo de vida está aumentando. Aún los costos de los ministerios están subiendo. Y en general, la gente que se juntan a las iglesias en general no son tanto la gente de estratos altos, sino mucho más la gente de estratos bajos en muchas iglesias. No es general, pero muchas veces. Y eso complica a veces la situación económica en la iglesia. Nosotros como Redil de Itagüí conocemos la situación actual, ¿verdad? Queremos independizarnos un poco de apoyo de otras iglesias. Estamos muy agradecidos que el Redil de Estadio nos apoya, pero poco a poco queremos independizarnos y tenemos que encontrar manera entre nosotros, ¿verdad? Y no es fácil mantener una obra así. Las ofrendas son parte
del Evangelio que predicamos. Entonces, ¿cómo decidimos cuándo aportamos? En el versículo 24 leemos: estos dieron de lo que se sobra, pero ella, la viuda, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sostén. Si reducimos estos 4 versículos que leemos hoy, no encontramos una cifra que Jesús dice: aporta eso y listo, aporta eso y cumples. No nos da una cifra, no nos da una orientación clara. No dice que da el diezmo y listo. Yo creo el diezmo es una muy buena orientación, pero Jesús ni lo menciona aquí, ¿verdad? Dice que muchos ricos dieron mucho. Y yo creo, gracias a Dios, que hay gente con posibilidades de dar de lo que les sobra. Gracias a Dios, hay gente que dan de lo que les sobra. Si no, tal vez estuviéramos peor, ¿verdad? Y no significa que dar de lo que nos sobra es algo mal. Pero hay una cosa más en el fondo, ¿verdad? Y gracias a Dios que no lo usan para otras cosas, que también hay una lista larga, ¿verdad? También creo si todos aportarían más, tendríamos menos dificultades en la economía, pero no es fácil encontrar la manera adecuada. Lo poquito de la viuda para Jesús era mucho. Tenemos que ver, lo poquito era mucho. Entonces, a la decisión cuánto aportamos, tenemos 2 opiniones. La primera es dar de la sobra, ¿verdad? Dar de la sobra. Y ya dije, en general, no digo que es algo mal, pero dar de la sobra también puede ser un tema muy amplio. Y aquí quiero mencionar cuáles, o preguntarnos cuáles son nuestras prioridades. Hay una sobra, lo digo así, una sobra después del yo y una sobra antes del yo. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Estoy buscando más comodidades en mi vida, una mejor casa. Necesito siempre la ropa de marca o ya el celular de modelo 2025. A los alemanes, tengo que viajar todos los años hasta el fin del mundo. Es una locura de los alemanes viajando y gastando en viajes, ¿verdad? O si vamos a un restaurante, ¿qué estrato del restaurante estoy buscando? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Y qué quiero mostrar por mi estilo de vida? Puedo tener una vida en un nivel muy costoso y de aquí adelante lo que me sobra es para el Señor. Es una manera de la sobra. Y muchas veces se escucha aún en la iglesia: estoy agradecido que Dios me dio una buena casa, un buen carro, un buen trabajo, un buen salario. Y nada en contra de eso, pueden ser cosas muy buenas, ¿verdad? Pero no es para hacer negocio con el Señor. Y pensando primero en el yo. Depende de nuestras prioridades. Nos cuesta decir: aquí estoy, haga conmigo lo que tú quieres. Mejor decimos al Señor: véame, yo quiero eso. Nos sale mucho más fácil. Pero decir: aquí estoy, haga conmigo lo que tú quieras, es una petición bastante difícil, aún alrededor de las ofrendas. Entonces, en las prioridades hay un antes y un después del yo. Y yo creo que cada uno puede evaluarse en su forma de pensar: ¿cuándo doy? ¿En qué nivel estoy dispuesto de dar? Y es muy sano planificarlo diario con el Señor. Mis decisiones diarias deben ser parte de mi oración. Bueno, la segunda oportunidad es pedir y aprender lo que escuchamos de los judíos en el desierto: Señor, mueva mi corazón. Mueva mi corazón.
Y en Nicaragua el ministerio que acompañamos los últimos años tenía un motivo que dice, avanzando con el Señor, con lo que somos y tenemos. Avanzando con el Señor, con lo que somos y tenemos. ¿Quién es el dueño de tu vida? ¿Quién es el dueño de tu tiempo? ¿Quién es el dueño de tus dones, tus recursos? ¿Has aceptado a Cristo como tu Salvador para llegar a un destino bueno? ¿O lo has aceptado como Señor y Salvador? Salvador y Señor. Cristo quiere ser nuestro Salvador para salvarnos y quiere ser nuestro Señor para guiar nuestras vidas conforme a su buen propósito. A veces queremos separar este Jesús Salvador y Señor. Queremos ser señores de nuestras vidas, señores de nuestro tiempo, de nuestros dones, de nuestros recursos y esforzarnos para los mejores trabajos que podemos tener, para mejorar los ingresos. Pero pocas veces estamos tal vez tan dispuestos a soltar todo lo que tenemos y decir, Señor, aquí estoy, heme aquí, haga con mi vida lo que tú quieres. El tema de la ofrenda no comienza cuando sacamos la moneda, sino comienza mucho más profundo. Hay gente, y yo creo en nuestra iglesia también hay personas que tal vez no tienen mucha oportunidad de aportes económicas, porque casi no les da para la vida. Tal vez viven situaciones similares como la viuda, ¿verdad? Que le falta para cubrir lo mínimo. Pero hay personas que aportan tiempo, aportan dones, aportan su vida de gran manera y no se nota ni una monedita pequeña, ¿verdad? Entonces tampoco podemos decir la ofrenda es solamente en efectivo. ¿Cuánta gente han decidido voy a aceptar un trabajo que permita seguir en el ministerio y aportar tiempo? Entonces yo creo mucho de este tema influyen en lo que Jesús observa en este momento. Las dos moneditas tenían un trasfondo que mostró algo más de económico. ¿Qué más encontramos como orientación en la Biblia en cuanto a dar? En 2 Corintios, Pablo tiene recomendaciones a la iglesia y dice en el capítulo 9, recuerdan esto, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Entonces aquí podemos entender que habla de cantidad, ¿verdad? Escaso y con bastante. Pero en el siguiente versículo dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Entonces no está tanto hablando de cantidad, sino algo del corazón. No de mala gana ni por obligación. Ya menciona dos motivos críticos, ¿verdad? Porque Dios ama el que da con alegría. Entonces, Pablo no habla tanto, dar más es mejor, sino dar con alegría es lo mejor. Y creo la generosidad es algo que puede ser combinado con un gozo, con una alegría. El mismo Pablo después, un capítulo antes, dice, no se trata de que otros encuentran alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. Tampoco exige que da todo para que otros puedan mejorar su vida y tú quedas en pobreza. En general, eso tampoco es la situación, ¿verdad? Pero tampoco vale para todos, porque Jesús dice al joven rico, ¿qué dice? Venda todos tus bienes, ¿verdad? Véndale todo y dáselo a los pobres, ¿verdad? Y tendrás tesoro en el cielo. Luego sígame. Entonces, yo creo que podemos seguir buscando versículos y no hay una respuesta para todos. Podemos entender, es una cosa muy personal entre tú y el Señor. Otra vez quiero repetir, creo el diezmo es una buena orientación para nosotros, ¿verdad? No es ley, ni es obligación, pero es una orientación que nos puede ayudar en mucho.
pero cuando dar es un tema entre tú y el Señor. ¿Y cómo podemos encontrar qué quiere el Señor de mí? Es mi tiempo a solo con Dios. Es mi oración. Es mi corazón abierto a decir, ¿qué quieres de mí? Con las 2 moneditas que tengo, o con las 1,000 millones que tengo, ¿verdad? Con este poquito de tiempo que tengo, o con el mucho tiempo que tengo, con mis dones, ¿qué quieres de mí? Y escuchando al Señor. Yo creo que es la única manera para que nuestro corazón pueda estar movido de una manera sana. El Evangelio que predicamos y las ofrendas. Para que no nos equivocamos, nuestras ofrendas no mejoran nuestra condición al Señor, ¿verdad? Vivimos de la salvación y de la gracia. Pero nuestro aporte, nuestra disposición debe ser un resultado del Evangelio. Para que tengamos esto claro, ¿verdad? No es para mejorarnos antes del Señor o antes de la iglesia, sino debe ser un resultado de lo que recibimos, ¿verdad? Un punto de agradecimiento, un punto de compromiso con el Señor y con nadie más. Y el tercer punto, la ofrenda no reemplaza la relación personal con el Señor. Hasta aquí hablamos de aportes, de entrega, pero ya lo mencioné, la ofrenda debe ser un resultado de lo que recibimos en el Señor. En el versículo 44 leemos, les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza ha hecho todo lo que tenía, todo su sostén. También aquí tengo 2 preguntas. ¿Por qué Jesús dice que ella ha hecho más de los demás? Económicamente era mucho menos, ¿verdad? Y la otra pregunta, ¿qué es que ella verdaderamente echó a la alcancía? Queremos, ya con el último punto, ¿verdad?, ver estas 3 preguntas. ¿Por qué Jesús dice que ella echó más que los ricos, ¿verdad? Y Jesús mismo lo responde y dice, ella echó de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sostén. Entonces ella fue reconocida como viuda pobre por su aparecer, se reconocía claramente quién era, ¿verdad? Por su ropa y todo, había manera de entender que era una señora pobre y vivía, podemos decir hoy, en una pobreza extrema. Y es posible que este todo es relativo, ¿verdad? Puede ser que tenía un poquito en la casa para cocinar para la tarde, pero era una persona de muy pocos recursos, mucho más abajo de lo general. Una persona que no tenía para mañana. No sabemos si tenía suficiente para el día, pero no tenía para mañana. Hizo falta mucho para una vida como le merecía, ¿verdad? Y ella, con las 2 moneditas que echó, puso toda la confianza en el Señor. Ella, como persona, tenía derecho a un fondo social que también se movía en el templo. Y seguramente una de las alcancías era para aportar a los pobres, ¿verdad? Ella tenía derecho a decir, aquí estoy, sácanme algo. Tenía el derecho, ¿verdad? Pero ella echó y puso su confianza en el Señor. No levantó atención por su pobreza, sino quería aportar algo. Y ella sabía que dependía del Señor y sabía que el Señor conoce sus necesidades y sabía que el Señor sabe cubrir sus necesidades. Tal vez se recordó como su pueblo pasó por el desierto y todos los días vivía del maná, ¿verdad? O tal vez conocía la historia de la viuda donde llegó Eliseo, ¿verdad? Y ella dio el último pan a Eliseo y después nunca se le terminó la harina, el aceite en su casa. Tal vez tenía experiencias similares. Tal vez conocía la historia de Eliseo cuando
Dios mandó domicilio al río Grit, ¿verdad? Por los pájaros del pancito. Hay muchas historias como Dios promueve o provee recursos que nosotros no lo entendemos. Tal vez conocía la historia como Jesús alimentó los 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, ¿verdad? Pescados. Y seguramente ha tenido experiencia en su vida como Dios la sostenía. En otra ocasión Jesús dice en Mateo 6, así que no se preocupan diciendo, ¿qué comerás? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas le llegan en añadidura. Entonces la Biblia nos da orientaciones, ¿verdad? No tanto cuándo dar, cuándo es el momento adecuado, sino se trata de algo mucho más profundo. Primero el reino del Señor, primero ponerme a disposición. Eso es un dar antes del yo. ¿Qué más echó esta viuda a la alcancía? Seguramente conocía los pensamientos en la mañana, levantándose, no sabiendo qué comer, qué hacer. Conocía enfermedades y hambre y necesidades, escasez. Y son pensamientos que afectan nuestras vidas. Y yo creo, tal vez pregunto, ¿por qué no tengo familia? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué mi vecina vive mejor? Todos estos pensamientos, creo, conocemos todo, y estas personas en la extrema pobreza a veces están afectados con estas preguntas. Y yo creo con las 2 moneditas he hecho todos estos pensamientos al alforil, ¿verdad? Lo he hecho, todos estos pensamientos negativos, y llenó su corazón con confianza al Señor. Yo dependo de un Señor que me conoce, yo dependo de un Señor que me ama, y yo dependo de un Señor que sabe cubrir mis necesidades. Yo creo ella echó su papel de víctima a esta alcancía y recibió una persona en confianza con el Señor. Ella echó su pobreza en economía y recibió un corazón rico. Las ofrendas, las colaboraciones económicas son parte de nuestro evangelio que predicamos. Dependemos de fondos, y con más fondos podemos levantar más ministerios, y con más ministerios podemos alcanzar más personas, pero tampoco es que todo está limitado en la economía, pero necesitamos economía, ¿verdad? Pero lo que queremos es resultado de lo que el Señor hizo por nosotros. Es con un corazón de alegría. Las ofrendas no pueden curar nuestro corazón, ni justifican las maneras malas, pero un motivo sano puede traer mucha alegría a nuestras vidas. Y parte de dar con alegría es que pedimos al Señor, guíame, heme aquí, mueva mi corazón a la manera adecuada para dar mi tiempo, mis finanzas, mis dones, mi vida hacia tu obra. Oremos, cada uno en su persona personalmente, llevan esta oración, y tal vez tomamos un momentico ahora. Señor, transfórmame a una persona que dé con alegría mi vida hacia ti. Tomamos un tiempo de 2-3 minutos, llevan esta pregunta: Señor, transfórmame en una persona que da su vida como ofrenda con alegría. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Amén.